Desde Tampico, Tamaulipas, México, el pastor Daniel Álvarez lidera junto a su esposa Rosalba la Iglesia Conquista. Un ministerio con una visión centrada en Cristo y la enseñanza del nuevo pacto. Con 18 años de servicio, ha formado a cientos de creyentes a través de la Escuela de Formación de Vida y el curso intensivo Conquistadores, impulsando una fe práctica y transformadora. Su testimonio de obediencia al dejar un negocio de más de 20 años para seguir el llamado de Dios refleja una vida rendida al propósito eterno. CAM Milwaukee 2025. Con nosotros, el pastor Daniel Álvarez. Siempre aprendemos. Todo lo que nace del hombre muere con el hombre. Pero todo lo que nace de Dios trasciende a generaciones. Y escúchenme. El hombre tiene capacidad para producir, para hacer, pero todo lo que el hombre hace termina. Tenemos que aprender a tener paciencia, porque Jesús comenzó con 12 personas. Aquí hay más de 12 personas. Y con 12 personas se movilizaron multitudes. Es más fácil entretener que edificar. Y es más atractivo. Entonces, si tenemos ese concepto claro, entender que somos edificadores y no entretenedores. Hoy puedo decirles que a lo mejor el número no es importante, lo importante es todo lo que viene. Porque así como Jesús un día comenzó con 12, terminó con multitudes. Y es exactamente, el pastor, lo que sucede cuando se honra la palabra. Honramos la asignación y nuestro llamado, porque no nos conformamos, simplemente entendemos que todo tiene un principio, pero el fin es que esta palabra no será conocida, será reconocida en todo el mundo, en naciones enteras. Hoy es el inicio, es el principio. Y no necesitábamos que nos motivara alguien, nos impulsa el Espíritu. Entonces, denle gracias a Dios porque son parte de este privilegio que Dios escogió para que estuvieran ustedes aquí. Amén. Hay una escritura, Isaías 40, dice la palabra: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, dice, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento, dice, no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hace tiempo leí una estadística que llamó mucho la atención mía. Esa estadística fue elaborada en abril más o menos del 2024 y decía que un 53% de pastores, 53%, había considerado dejar el ministerio. 53%. Y lo que llamó la atención mía no es el porcentaje, que es bastante alto. Lo que más me llamó la atención fue darme cuenta que la mayoría de esos pastores había considerado el abortar la misión, digamos, por una razón. ¿Por qué razón creen que estaban decidiendo dejar el ministerio? ¿Saben cuál? Agotamiento. Di conmigo, agotamiento. Estamos hablando de pastores agotados,
de líderes cansados, de siervos de Dios que han sido señalados, que han sido acusados, cansados y agotados. Y yo mismo me preguntaba, ¿por qué razón, si estamos sirviendo al Dios que es todopoderoso, al Dios que tiene un poder infinito, que nunca se cansa, que nunca se fatiga, por qué estamos agotados? ¿Cómo es que llegamos a ese punto de agotamiento? ¿Cómo? Yo vivo en Tampico y estoy participando ahora este tiempo últimamente muy activamente con todas las alianzas que hay en la ciudad. Y tengo trato directo con casi todos los pastores, que son muchos los que hay en la ciudad. Y me he dado mucha cuenta que muchos, y me incluyo, hemos estado tan ocupados haciendo cosas para Dios que se nos ha olvidado preguntar qué es lo que realmente quiere Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué desea Dios? Y la pregunta no es ¿qué deseamos para nuestros ministerios? ¿Cuántos miembros quisiéramos tener? ¿O cuáles son nuestras próximas metas? ¿O cuáles son los planes que tenemos de expansión y de crecimiento? La pregunta que yo creo que debería mantenernos despiertos a todos es saber qué es lo que Dios desea, qué quiere Dios. Y mis hermanos, tenemos que ser honestos. Y tenemos que reconocer que se han llegado a levantar imperios en su nombre, pero que están alejados de su deseo y de su voluntad. Muchos pastores, incluyéndome a mí, hemos construido programas, estructuras, agendas ministeriales, sistemas de crecimiento, y en medio de todo ese activismo eclesiástico hay tanto ruido que dejamos de escuchar el latido del corazón de Dios. La diferencia que hay entre lo que nosotros deseamos hacer para Dios y lo que Dios desea es la misma diferencia que hay entre el activismo religioso y la vida de reino. Así de diferente. Cuando nuestro Señor estaba cenando con los discípulos, poco antes de ir a la cruz, antes de que cayera todo el peso del pecado sobre sus hombros, Jesús oró. Juan 17:26 dice la Escritura: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Escuchen, y yo en ellos. 4 palabras. En estas 4 palabras, y yo en ellos, está contenido el propósito eterno de Dios. 4 palabras que definen todo lo que Dios se propuso hacer desde antes de la fundación del mundo. Y yo en ellos son 4 palabras que deberían revolucionar completamente nuestra comprensión de ministerio, la iglesia y de la vida en Cristo. Entendiendo que todo lo que Dios ya hizo, Dios lo hizo en Cristo y para Cristo. Eso significa que no existe un plan A terrenal y hay otro plan B que es celestial. Eso no existe. No existe un propósito que sea temporal, que Dios quiera ejecutar aquí en la tierra, y que haya otro propósito que ese sí es celestial. Y no existen por una razón, porque
nunca vas a encontrar una dualidad en el corazón de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, es que el Padre establece un solo propósito: que Cristo fuera formado, expresado y multiplicado en una creación que llevara y portara su imagen. Eso dice Efesios, capítulo 1. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vean esto, y a veces hay que leer con cuidado. Antes de la fundación del mundo. Esto es, antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera el espacio, antes de que existiera la materia, antes de que hubiera galaxias, estrellas, planetas o vida. Ese es el antes a lo que se refiere. Ya existía un propósito en el corazón de Dios. Y queremos inventar otro. Y ese propósito no era construir organizaciones religiosas. No era llenar templos con multitudes, aunque se van a llenar, escúchenme. No era producir un bestseller cristiano o conferencias masivas. Eso no era. El propósito es Cristo. Y no cambia, ni va a cambiar. Y créanme que no fuimos escogidos para construir cosas para Dios. Fuimos escogidos en Él, en Cristo. Por eso hay que tener cuidado de no confundirnos. Porque Dios no tiene un propósito para Cristo. Dios tiene un propósito en Cristo. Y es por eso que todo lo que está fuera del propósito, lo que está fuera de Cristo, está fuera de su propósito. Todo lo que está fuera de Cristo está muerto. Todo ministerio que no tiene Cristo como su centro, su fuente, su expresión, se está construyendo fuera del diseño eterno de Dios. Cuando Dios crea al hombre, eso lo menciona el libro de Génesis, capítulo 1, del verso 26 al 28. La escritura dice: y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Amén. La orden es precisa, no es ambigua, es exacta. La orden es multiplicación. Pero ¿multiplicar qué? ¿Multiplicar una humanidad caída? ¿Multiplicar la religiosidad? ¿Multiplicar las actividades eclesiásticas? No. El diseño divino siempre fue multiplicar su vida, su gloria, su imagen. Esa es la razón. Dios nunca tuvo la intención de simplemente poblar la tierra con seres humanos. Su intención era llenar la tierra con su gloria, expresada a través de seres humanos que llevaran su imagen. La multiplicación que Dios tenía en mente, en su corazón, era la multiplicación de Cristo. Expandiendo esa vida divina a través de vasos humanos, expandiendo su vida a través de nosotros.
a través de la nuestra. Y créanme que esa es parte de la tragedia de este tiempo. La tragedia que estamos viviendo en este tiempo. Amén. Hay muchas congregaciones. ¿Saben cuántas denominaciones hay? Ni sé. Pero están operando fuera del propósito. Y en ese estado, ¿qué creen? La iglesia se vuelve estéril. La iglesia se vuelve infértil. Podemos tener edificios impresionantes, podemos tener tecnología de punta, podemos tener músicos y música profesional, o tener pantallas, tener un mundo de actividades, muchos programas, pero si Cristo no está siendo formado y si su vida no se está multiplicando y no hay una expresión de Él, lo único que se está produciendo se llama infertilidad religiosa. Casualmente, la Agenda 2030 está promoviendo modelos de familia que tienen una característica común: infertilidad, no producir más vida. Toda infertilidad espiritual es el resultado de operar fuera del propósito de Dios. Si ustedes se dan cuenta, por diseño divino, el propósito del Padre es maravillosamente simple. Es simple, pero también es radicalmente demandante. En Cristo es Cristo formado en nosotros, expresado a través de nosotros y multiplicado a través de nosotros. Pero por estar alejados del propósito, se ha reducido el cristianismo solamente a un sistema de creencias, cuando en realidad lo que Dios diseñó como una realidad de vida es algo diferente. Amén. Y la diferencia siempre va a ser abismal. La diferencia es enorme. Porque Cristo no es una doctrina que se tiene que predicar, y tampoco es una teología que debemos defender en un seminario, y tampoco es un modelo de conducta que se tiene que imitar. A eso se ha reducido. Cristo es la realidad que nos habita. Una realidad que nos transforma desde adentro y que se expresa a través de cada fibra de nuestro ser. Por eso Gálatas 2:20, yo creo que probablemente es la declaración más revolucionaria que jamás se haya escrito en la historia humana. Escucha, cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Escucharon? Ya no vivo yo. No dice, ya no vivo como antes. No dice, ahora Cristo y yo somos un gran equipo. No dice, Cristo me va a ayudar a vivir mejor. Eso no dice. Pablo dijo categóricamente, sin dejar espacio a esa ambigüedad: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo les decía en la congregación que tengo el curso matrimonial más rápido y más eficiente. 30 segundos dura. Tengo las parejas. ¿Cómo van a cambiar?
Bien fácil, muéranse los dos. ¿Han visto muertos peleándose? No. ¿Muertos discutiendo? No. Esa es la respuesta, morir. ¿Y qué crees? No quieren. El problema de la iglesia no es falta de actividad. Dios sabe que les sobra lo que ves que estamos bien ocupados. El problema de la iglesia tampoco es un asunto de sinceridad. ¿Por qué? Porque muchos pastores, me incluyo, sinceramente, hemos estado sinceramente agotados y cansados tratando de querer servir a Dios. Y eso cansa. El gran problema es que hay demasiado yo y hay muy poco Cristo. Esa es la raíz del problema. Demasiado yo, muy poco Cristo. Es el diagnóstico exacto de la crisis que está pasando la iglesia moderna. Porque el yo ha estado presente en nuestros esfuerzos. El yo está presente en nuestras estrategias, está presente en nuestra sabiduría y casi nada fluyendo de Cristo, porque no se ha terminado de entender que Dios no está buscando personas que trabajen para Dios. Eso no es lo que buscaba Dios. Dios está buscando personas en quien Él pueda vivir, trabajar, moverse y expresarse. Y la diferencia es abismal, es enorme. Cuando tú trabajas para Dios, tú eres el agente activo y Dios es el beneficiario de tus esfuerzos. Amén. Te levantas cada mañana preguntándote, Señor, ¿qué voy a hacer hoy para Dios? Y te acuestas cada noche preguntándote si lo que hiciste fue suficiente. Pero cuando Dios trabaja a través de ti, Dios es el agente activo y tú eres el vaso, tú eres el canal, tú eres el instrumento. Tú te vas a levantar cada mañana preguntando, ¿qué quiere hacer Dios a través de mi vida? ¿Y sabes qué? Cuando te vayas a acostar, vas a quedar maravillado de todo lo que Dios hizo a través de ti. Eso nos tiene que maravillar, no lo que hagamos por Él, sino lo que Él hace a través de nosotros. Porque ese no es el deseo de Dios. No es que hagamos cosas para Dios o cosas para Él. Su gran deseo es que Él pueda hacer cosas a través de nosotros. Hacer cosas para Dios solo produce activismo religioso. Y el activismo religioso siempre nos va a llevar a agotamiento y cansancio. Pero cuando es Dios el que hace las cosas a través de nosotros, hay una manifestación de su reino que llena toda nuestra vida. Amén. Y eso nos tiene que llevar a una pregunta que es más radical. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo pasamos de ser simplemente predicadores de Cristo a ser expresiones vivientes del Señor? Y la respuesta está en lo que más veo que se evita predicar en los púlpitos modernos, porque eso es lo que la mayoría de las personas quiere evitar. Predicar de la cruz. ¿Se dan cuenta cómo en la mayoría de las iglesias evangélicas el reclamo es que no predican del pecado? Yo digo, ¿por qué no mejor enseñamos de la solución? ¿No? Dice Pablo, Filipenses 3,
del verso 10 al 11. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermanos, escuche con atención las palabras que les voy a decir, porque estas palabras son el corazón del evangelio, de un evangelio que se ha estado diluyendo y que eso es un problema. Un evangelio que se ha suavizado y que se ha hecho un evangelio agradable a nuestros oídos, como si fuera dulce o fuera miel. La cruz de Cristo no solo tiene un carácter sustitutivo, tiene un carácter que es inclusivo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando predicamos que Cristo murió por nosotros, eso es gloriosamente verdadero, pero solo es la mitad del mensaje, la mitad de la verdad. La otra parte es que la que revoluciona todo lo demás es que Cristo murió y nosotros morimos con Él. Y ese es el complemento. Y Romanos 6:6 lo confirma. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, dice, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo dice que nuestro viejo hombre fue crucificado, no dice que algún día va a ser crucificado. Va a ser crucificado si te esfuerzas lo suficiente. No. O que va a ser crucificado si aprendemos a ser disciplinados. No. Ahí dice que ya fue crucificado, tiempo pasado, acción completada, realidad consumada. Si seguimos hablando de la muerte de Cristo como simplemente su muerte, como un evento que le sucedió a Él, como un evento que ya pasó, pero no estamos nosotros incluyéndonos. Estamos perdiendo la realidad de lo que es nuestra muerte. Cuando Cristo murió, yo morí. Cuando Él fue sepultado, yo fui sepultado. Cuando Él resucitó, resucitamos juntamente con Él. Y esto que estoy diciendo no es como la teología de la poesía. No queremos embellecer sermones. Esto es una realidad posicional. Esa es nuestra posición. El problema de la iglesia es que no ha encontrado su lugar, no ha encontrado su posición. Si no hay entendimiento de esta verdad que es eterna, seguiremos tratando de mejorar un cadáver en lugar de vivir como resucitados. Y yo continuamente les digo a la congregación, los voy a llevar a una escuela. El problema es que las clases son solamente en la noche, a partir de las 12 de la noche. Dicen, ¿cuál es la escuela? Un cementerio. Quiero enseñarte en vivo cómo se ven los muertos. Todos los muertos callados. No ves a uno ofendido, no ves a uno herido, no ves a ningún muerto reclamándole a la señora. Y dice, ¿por qué, pastor, no reclama? Porque está muerto. Si no hay entendimiento de esta verdad, seguiremos tratando de maquillar un cadáver. Y esa es la guerra. Aquí está la batalla que nadie quiere predicar porque no es un tema popular que llene las congregaciones y no es un tema que produzca ofrendas generosas. Pero se tiene que enseñar, se tiene que predicar.
Es el tema de la guerra interna contra la carne. Había un pastor que conocí hace muchos años. Tenía una forma de levantar diezmos y ofrendas maravillosamente motivante. Mis hermanos, si no diezman, voy a orar para que el diablo les jale las patas la próxima semana. Entonces toda la gente se paraba, decía, yo no quiero que el diablo me jale las patas. Hay una carne que se resiste. Hay una carne que se rebela y que esa carne quiere seguir reinando. Jesús dice en Marcos capítulo 8, verso 34, dice que llamando a su gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Jesús dijo, niégate a ti mismo, no dijo mejórate a ti mismo, ni tampoco dijo entrénate tú solo. La cruz le da un nuevo valor a todas las cosas. Porque cuando comprendemos la magnitud de lo que Cristo hizo, podemos ver nuestra vida desde la perspectiva de la cruz y nuestras preocupaciones terrenales, nuestras ambiciones ministeriales, nuestra necesidad de reconocimiento, nuestra necesidad de aplauso, todo eso queda por los suelos, porque todo se vuelve lo que es insignificante. Fíjate, lo que es insignificante es lo que le hemos dado el valor. O sea, estamos al revés. Por eso no es tan llamativo por ahora el mensaje, pero va a ser tan llamativo que vamos a necesitar muchos grupos y iglesias, congresos como este, porque será insuficiente. No nos hemos dado cuenta que esta palabra ya está presente en un montón de países y de ciudades. Cada vez es más conocida y más reconocida. Por eso yo les dije, no pierdan la paciencia. No se desesperen, porque de pronto te dan ganas de regresar al mensaje que era más motivante. Es que Dios cada vez que te ve se desmaya. Y la gente dice, wow, pues algo tendré. Pero eso, yo comencé diciendo, todo lo que nace del hombre se muere con el hombre. No va a durar más de 100 años. Pero todo lo que nace de Dios es eterno y va a trascender generaciones. Y ese es el llamado. Es más rápido producir algo ahorita en este tiempo que producir algo para generaciones. Eso es lo que no podemos perder de vista. La cruz nos da una perspectiva eterna que produce una paz que no es fácil poder comprenderla, pero tampoco es fácil que te roben la paz que te da esa cruz. Dice Mateo 16, 18, Jesús le dice a Pedro, y yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La iglesia posee esas llaves. Y esa llave no es un método ministerial. Esa llave no es una doctrina sistemática. Esa llave tampoco es un sistema de crecimiento. Esa llave es la revelación de Cristo. Esa es la llave. Y donde Cristo es revelado en su plenitud, su vida será manifestada en una realidad y las puertas del Hades no van a poder prevalecer. Pedro estaba declarando en Mateo,
Y lo hizo y declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, es el primer wow que se escucha en la Biblia: wow, Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, revelación es la llave. Cuando la iglesia opera en revelación, la iglesia es iluminada. Y los iluminados no ministramos información, ministramos vida. No hablamos acerca de Cristo, lo expresamos. Y cuando somos el aroma de su conocimiento, el infierno tiembla. Amén. Termino con esto. Antes de que ustedes regresen a sus congregaciones, antes de que ustedes vuelvan a sus púlpitos a predicar, hay que hacernos una pregunta. ¿Estoy permitiendo que Cristo viva su vida a través de mi vida? ¿O estoy tratando de vivir mi vida para Él? Todos estamos de acuerdo que la carne, ¿cómo les explico? Que la carne no quiere morirse y no muere tranquila. El viejo hombre, créeme, no se rinde sin pelear. Y todos sabemos eso. Cuando comenzamos a predicar estas que son verdades eternas y sacamos al hombre de la centralidad que le hemos dado, que no le correspondía, encontramos oposición y resistencia. Un día me encontré una familia que dejó de congregarse porque no van. Pastor, es que en su iglesia no hay unción. Wow. ¿Por qué me lo dice? Es que nunca cuando oran se cae la gente. Gloria a Dios. Y créeme, cuando yo oro por alguien, yo no tengo ningún problema que se caigan o que se tiren o que los tire el Espíritu. No tengo problema. Pero si estoy ministrando a alguien, yo le estoy hablando y siento que se va a caer o se está queriendo caer, lo agarro, le digo, espérame tantito, ya luego te caes. Pero para unos eso no hay unción, es que no hay diversión. Algo, o sea, ¿qué pasa cuando alguien se cae? ¿Cómo se levanta? Es como cuando decimos, predicamos el mensaje los domingos, maravilloso, salí motivado, pero el lunes sigo siendo el mismo. ¿De qué sirvió? Es muy probable que si tú te pones a predicar estas verdades eternas, es probable que tus números van a disminuir. Es casi una inercia. Escuchen. Va a disminuir en un inicio, en un principio, pero después va a haber un crecimiento más rápido que el decrecimiento que hubo. Miren. Tú pídele a la gente, si das mucho, Dios te va a dar más. Haz un pacto con Dios y la gente va a dar. Pero no estás diciendo la verdad. Te cuesta trabajo porque tiene que ver con dinero, con economía. Decir la verdad cuesta trabajo cuando te tienes que morir. Pero si algo hemos enseñado y predicado es que cuando tú eres participante del propósito eterno de Dios, no importa cuánta gente tengas, el que te sigue sosteniendo es el Señor.
Porque a veces pensamos que Dios, que la gente es lo que nos sostiene. Yo tengo un testimonio de cómo recibimos 2 ofrendas de Estados Unidos de 2 personas que jamás en mi vida yo había visto y que nunca las había visto yo a ellas, ni ellas a mí ni yo a ellas. Entonces a veces estamos pensando que será Juanito el que nos va a bendecir, o será Roberto, o la familia Gómez, o la familia Pérez. Es Dios el que te bendice. Créanme que tenemos que estar tranquilos. Vale la pena morir y que Cristo viva, porque la vida se encuentra cuando la vida se pierde. Señor, oro por cada uno de tus hijos. Cada uno, Dios, conforme tú, Señor, has decidido, Dios, qué vas a hacer a través de sus vidas. Gracias, Dios, porque tenemos ese convencimiento de la revelación que se ilumina en nuestras mentes para entender, Dios, que trascendemos más allá de lo que vemos. Gracias, Padre, porque no nos movemos por lo que escuchamos, ni por lo que nuestros ojos nos anuncien, Dios. Gracias porque lo que nos mueve es tu vida, Dios. Gracias porque es tu Espíritu Santo, Señor, el que ha hecho, Señor, que podamos estar aquí, Dios, y recibiendo la instrucción y la guianza que tú has decidido, Dios. Gracias por cada participante, Dios, de este alimento, Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oigan, gracias, de verdad, gracias, es un honor. Son una bendición. Amén.